En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu sea creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu sepamos conocer las cosas que son rectas y gozar siempre de tus consuelos divinos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, sede de sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, me da mucho gusto iniciar este curso que he denominado ensayo crítico, Cristología, un ensayo crítico para nuestro tiempo. Voy a hacer una pequeña introducción. La doctrina acerca de Cristo siempre tiene que comenzar, y disculpen que vuelva a ser repetitivo, en el silencio. Un gran filósofo decía, Kierkegaard decía, enmudezca y recójase, pues es el absoluto. Claro que esto no tiene nada que ver con el silencio mistagógico de un enmudecimiento a veces que no pasa de ser palabrería del alma consigo misma. No guardamos silencio, traemos un chorro de cosas. El silencio de la iglesia es el silencio ante la palabra. Al anunciar la palabra, la iglesia verdaderamente cae de rodillas en silencio ante lo que llamamos lo inefable, aquello que no logramos expresar con toda la riqueza que tiene. Siempre nos vamos a quedar cortos. Y la iglesia verdaderamente sabe que es inexpresable también. La palabra hablada es lo inefable y lo inefable es la palabra. Pero la palabra ha de ser hablada porque es el gran grito que resuena en el campo de batalla, decía Lutero, que aunque no tengamos todo el misterio completo, tiene que ser de todos modos gritada en medio de la batalla. Sin embargo, aunque sea gritada por la iglesia para el mundo, la palabra sigue siendo inefable. Hablar de Cristo significa callar. Callar de Cristo entonces significa hablar. La palabra fecunda de la iglesia nace del fecundo silencio. Es la predicación acerca de Cristo. Lo que intentaremos aquí, óiganlo bien, es hacer ciencia acerca de la predicación de Cristo, de su palabra. Sin embargo, solo en la predicación se revela su objeto, que es Cristo, ¿no? El objeto del conocimiento. Hablar de Cristo deberá significar entonces necesariamente hablar en el espacio silencioso de la iglesia. Esto quiere decir que hacemos cristología en el silencio humilde, insertos en una comunidad sacramental que adora. Rezar es al mismo tiempo callar y gritar delante de Dios y en presencia de su palabra como comunidad. No estamos en un templo hoy aquí, estamos en una clase
Y en este recinto que tenemos, aunque sea virtual, es un recinto académico y debemos trabajar científicamente, o sea, con metodología. No a mí me dice, yo pienso, tengo la idea. No. Como la palabra acerca de Cristo, la cristología es una ciencia totalmente especial, porque su objeto es Cristo, la palabra, el logos griego. Cristología quiere decir palabra de la palabra de Dios. Cristología es logología. Significa palabra en griego, logía significa estudio de la palabra. Consiguientemente, la cristología es la ciencia por excelencia, porque en todo ello gira en torno a logos sobre sí mismo. Pero el logos de la cristología es el logos de Dios. Verbum caro factum est, y la palabra se hizo carne. Et habitatis in nobis, y habitó entre nosotros. Su trascendencia, pues, hace que la cristología sea una ciencia por excelencia. Y su origen extrínseco por fuera le conviene en el centro de su ciencia. Su objeto conserva permanentemente la trascendencia. Aunque lo tengamos aquí, podamos elaborar y discurrir con respecto a la persona de Cristo, sin embargo, traspasamos esa realidad, la brincamos, porque es el trascendente. Así pues, la cristología es el centro aún no conocido y secreto de la universa literaturam, es decir, literaturarum, es genitivo singular, digo plural, es de las letras de la literatura. Con esta pequeña introduccióncita, inicio el capítulo primero. Primero se llama La historia de la historia de Jesús. Historia de la historia de Jesús. El día de ayer les presentaba cuando Jesús allá les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? A esta pregunta de Cristo se han dado a lo largo de los siglos las más diversas respuestas. Desde la fe, desde la ciencia, a lo largo, pues, de la propia crítica, la filosofía, la psicología, la sociología. Incluso en los años 60, 70, los jóvenes trataron de dar una respuesta. Aquella obra, Jesucristo Superstar, ¿se acuerdan de esa obra? Esa es una experiencia que tratan de abordar los jóvenes. En este primer capítulo vamos a intentar a ver la serie de complicaciones y dificultades que se ofrecen a nuestro moderno y exigente espíritu crítico cuando intentamos situarnos responsablemente ante la persona de Jesucristo. Cuando uno intenta hacer una reflexión sobre la persona del Señor, inmediatamente uno tiene que acentuar que está hablando con un mundo plural.
Un mundo totalmente abierto a una realidad que de alguna manera, ahorita no la acabamos de captar. Es decir, este cambio de época que estamos traspasando nos trae una serie de cuestionamientos y hay que situarnos. No se puede pasar por delante de Cristo y quedarse indiferente, porque Cristo se decide en él la suerte de cada hombre. ¿Quién dice la gente que soy yo? La pregunta de Jesús a sus discípulos también resuena a lo largo de los siglos y llega hasta hoy con la misma actualidad que poseía cuando fue formulada ya en Cesarea de Filipo. Quien se haya interesado alguna vez por Cristo no puede eludir esta pregunta. Cada generación ha de responderla dentro del contexto de su concepción del mundo, del hombre y de Dios. Entiendo que cada una de las épocas ha dado una respuesta a la persona de Jesucristo, de quién es Él. Por eso, la primera respuesta ha sido responder con una fe tranquila, le llamo yo. La respuesta de la fe tranquila. Para la fe tranquila, lo voy a decir así con todas las palabras, para ustedes, la respuesta es evidente. Jesús de Nazaret es Cristo, el Hijo primogénito y eterno de Dios, enviado como hombre para liberarnos de nuestros pecados. En él se cumplieron todas las profecías que fueron hechas a nuestros padres. Se llevó a cabo el plan divino preexistente. La amargura de su muerte en la cruz formaba parte de este plan. Él lo cumplió hasta la muerte. Padre, todo se ha cumplido. Con fidelidad, la voluntad del Padre. Habiendo muerto, resucitó y de este modo evidenció entonces el fundamento y la veracidad de su pretensión de ser hijo del hombre, hijo de Dios, Mesías. En este sentido, el cristiano expresa corriente y vulgar, por decirlo de esta manera, o común, vamos a decirlo para que no parezca como algo despectivo. Queda tranquilo, queda seguro porque lo anterior constituye el mensaje del que da testimonio el Nuevo Testamento. Consiguientemente, depositamos toda nuestra confianza en Cristo, tanto en la vida como en la muerte. En esta respuesta no existe la menor preocupación de este hecho, condicionado por un horizonte filosófico, religioso, histórico y social. Todo el contenido como la forma del mensaje son afirmados indistintamente como inspiración del Espíritu Santo, como algo que está consignado en las Escrituras inspiradas por Dios. Esta es la figura de Cristo dogmático que les presenté la otra vez. Segunda respuesta. Se llama la respuesta de la era del criticismo. Resulta que en el siglo XVIII hizo aparición la razón crítica. 3 grandes obras
después de que Descartes apareció presentando él el discurso del método, donde dijo, hay que empezar a dudar de todo. Y entonces que todo se pueda decantilar por un método. ¿Sí? Y entonces empieza diciendo, cogito ergo sum. ¿Sí? Pienso, luego existo. Pero para empezar, porque duda, dúbito, antes no conocemos eso, pero en realidad el texto completo sería dúbito, o sea, dudo, coma, cogito, pienso, ergo, luego existo. Porque dudo, entonces quiere decir que estoy pensando. Y si estoy pensando, quiere decir que entonces estoy existiendo. Es el primer elemento. Después, cuando entre Kant y presente el primer elemento, la crítica de la razón pura, va a terminar Kant quitando toda la posibilidad casi de conocimiento en sí. No me voy a meter en Honduras, porque se les va a complicar la existencia. Pero Kant termina con lo que llamamos la metafísica. Destruye eso y nos deja sin ningún elemento más que diciendo que el conocimiento que tenemos es un conocimiento del fenómeno que vemos. Es decir, tenemos dos elementos fundamentales, que es el espacio y el tiempo, que son los que de manera directa, la palabra es a priori, caen para conocer para conocer. En fin, el hombre comenzó a cuestionar los modelos de interpretación social y religiosa. Los estudios históricos realizados sobre la base de una seria investigación de las fuentes ponían al descubierto los mitos y las ideologías dominantes. Y esta investigación, que ni siquiera se detuvo para orientarle a la Sagrada Escritura, me estoy refiriendo no solamente a la ciencia. Empezaron a dudar todo, empezaron todos los problemas de la medicina, de las cuestiones astronómicas, las cuestiones de medición, todo un momento. Hubo tres grandes, que ya desde el siglo XIV y XV, tres grandes descubrimientos que dieron paso a una ciencia. Por un lado, la brújula, que abrió los descubrimientos para poderse dirigir y andar. Segundo, la pólvora, que constituyó los elementos de guerra y una serie de cosas. Y tercero, la imprenta, que promulgó toda la posibilidad de que las cosas pudieran caminar de esta manera. Entonces también el Nuevo Testamento, la Sagrada Escritura, le tocó, y particularmente el Nuevo Testamento. Inmediatamente descubrieron que los evangelios en ningún modo son una biografía de Jesús. No son biografías históricas. Entonces, ¿qué son? Son testimonios de la fe, óiganlo bien, fruto de la predicación y la piadosa y parcial reflexión de las comunidades primitivas. Es decir, lo que tenemos en los evangelios es lo que las comunidades experimentaban, incluso la predicación de los discípulos del Señor que predicaban a las comunidades cristianas sobre problemas muy particulares que había en las comunidades.
Entonces, los evangelios son ante todo una interpretación teológica de unos hechos acaecidos, ¿sí? Una interpretación teológica de los hechos acaecidos. Más que una descripción objetiva y neutral de lo que históricamente fue Jesús de Nazaret, este descubrimiento actuó como un reguero de pólvora que poco a poco hizo que se propagara un incendio que a mi gusto hoy no se ha extinguido del todo. Las reacciones fueron múltiples y hasta contrapuestas. La cuestión se replantea en los siguientes términos. Cito así yo, textual lo que yo pienso. Hemos de intentar de dar con el Jesús histórico que está en la base y en la raíz del Cristo dogmático. ¿Sí? No sé si me explique. Si hay alguien, levante la mano y que me pregunte y con gusto contesto esto. Primer elemento que sale de esto. ¿Cómo sabemos que Cristo existió? La primera respuesta de carácter extremista se produjo a finales del siglo XVIII. Así como la fe tranquila lo afirmaba todo inequívocamente y es histórico, ahora todo se negaba. Cristo no existió nunca. Era un mito creado por el inconsciente humano ansioso de liberación, lo cual es un fenómeno que puede observarse en todas las religiones. Tal vez pudiera incluso afirmarse que Jesucristo había sido una proyección, o sea, de un movimiento social de los pobres y esclavos en el proceso de concientización de su alienación y su marcha hacia una liberación social. Sin embargo, esta postura no tardó en desacreditarse. Como bien decía, y lo vamos a escuchar mucho, Bullman es un teólogo, un exegeta protestante, los cuales, dicho sea de paso, nos llevan mucho por delante a nosotros. Porque nosotros, después del Concilio de Trento, cuando vino la Reforma Protestante en el siglo XVI, no nos dejaron tocar la Sagrada Escritura. Y todavía no la tocamos. Nos da miedo. A veces a los propios mismos pastores le da miedo que la gente logre captar algunos elementos o se pierda en el estudio de la cristología. Pero no tendríamos por qué perdernos. Bueno, pero es evidente esto. Bullman, dice él, cito textualmente, la duda acerca de la existencia real de Jesús carece de fundamento y no merece réplica alguna. Es perfectamente evidente que Jesús, como autor del mismo, está detrás de todo este movimiento histórico, cuya primera fase tangible, tocable, la encontramos en la primera comunidad primitiva en Palestina. Ahora no se escucha el ruido. Es perfectamente, pues, los evangelios son interpretaciones, sí, pero interpretaciones de unos hechos realmente acaecidos.
De tal forma que si son interpretaciones de hechos acaecidos, por otra parte, no se puede ignorar sin más los testimonios extrabíblicos. O sea, en tiempos de Jesús, en los romanos, por ejemplo, Plinio habla de Jesús, Suetonio habla de Jesús, Claudio, Nerón, Tácito. En los anales romanos se encuentra la figura de Jesús y particularmente Flavio Josefo, un gran historiador judío, recoge, por supuesto, y nos plantea a un tal Jesús, cómo lo crucificaron, habla del testimonio de eso. Por supuesto que el problema no se puede plantear siempre, no solo con respecto a Cristo, sino también con respecto a Buda, a César Augusto o a Carlomagno, haciendo uso del método que determinados autores aplicaron a Cristo. Puede incluso probarse que no existió Napoleón, como les sucedió al historiador Waterlake en 1787-1863, contemporáneo propio del emperador francés. Vivía en tiempos del propio Napoleón, y sin embargo pudo negar la existencia de Napoleón. Inciso B. No hay ni puede haber una biografía de Jesús. ¿Sí? Poniendo en duda el Cristo dogmático, afirmado por la fe tranquila, se hizo el intento mediante los métodos e instrumentos modernos de la historiografía científica. ¿Sí saben lo que es la historiografía? Bueno, vale más que lo digan. La historiografía es una novedad relativamente hablando. Se trata de lo que, así como ahora le plantean muchos la cuestión de los votos, que estas encuestas, que sacan tales, así. Entonces te dicen, este segmento va así. La historiografía revisa cómo era la cultura de aquel tiempo, cómo era el lenguaje de aquel tiempo, cómo tenían estas costumbres, cómo había esto y esto y esto y esto. Y de eso saca entonces un común denominador y dicen, esta es la historiografía. Esta es la idea más o menos completa de quién fue Cristo. ¿Por qué? Porque así se comportaban, así esto y esto, ¿no? Por ejemplo, Nazaret no tenía, era un pueblo muy pequeño, no tenía no tenía trabajo. Muy probablemente había una ciudad grande que estaba cerquita de Nazaret, Séforis, que probablemente Jesús haya trabajado ahí. La palabra que utilizan en el texto griego para decir que era carpintero José, dice tecnos, o sea, trabajo de mano. Igual podría hacerlo albañil. ¿Sí? Muchos, ahora Meyer, por ejemplo, se sacó 4 burrotes que se llaman un judío marginal, donde presenta que el 99% de la gente de Nazaret, tiempo de Jesús, no sabían leer ni escribir. Jesús era de gente pobre, tampoco podía haber sabido leer y escribir. ¿Sí? Son elementos historiográficos. Pero mira, si ustedes hacen ese elemento historiográfico de Hermosillo y me dicen Hermosillo es una ciudad, la gente, fulanito, vamos a sacar al padre Fernando. Entonces el padre Fernando, como un buen hermosimiente, tiene usa camisola a cuadros, pantalón de mezclilla, trae botas, hace esto, le gusta la música ranchera. Pues no.
Yo siempre he dicho, nací en una ciudad equivocada. No me gusta la música ranchera, no me gustan los sombreros rancheros, no me gusta nada, absolutamente nada de ese tipo de cultura. Me gusta el blues, me gusta el jazz, tengo otros gustos muy distintos a los que podrían pensarse de una gente propiamente de Hermosillo, ¿sí? Entonces la historiografía pues no es lo todo, pero en fin. Tratan de trazar entonces una verdadera imagen de Jesús de Nazaret, prescindiendo de los dogmas y de las interpretaciones de la fe. La preocupación de los historiadores y teólogos racionalistas consistía en acceder a Jesús tal como era cuando aún no había sido interpretado como Hijo de Dios o Cristo, ni se le había vinculado al culto y a la dogmática. El Cristo de la fe debería ser distinguido del Jesús histórico. Es decir, ¿quién fue realmente Jesús históricamente hablando? La interpretación, a ver si me trato de entender esto. Para muchos, pensaban ellos que cuando tú hablas de una persona, pues no recoges toda la historia de la persona. Es tu interpretación, es tu vivencia, es tu expresión de que tú tengas con él. Y eso es lo que lo anuncias y lo proclamas, ¿sí? Otros tendrán otra experiencia totalmente distinta. A eso se llama entonces que hay que buscar algunos elementos para poder llegar propiamente al Jesús histórico, ¿sí? ¿Quién fue Jesús histórico antes de ser interpretado como Hijo de Dios? Desde Reimarus, es un gran escritor, se había distinguido de la fe, querían distinguir de la fe Jesús histórico, y entonces Reimarus, Werdet, figuras conocidas como Renan, deben haber conocido ustedes, Strauss, Gogel, escribieron centenares, mucha gente escribió en aquel tiempo, centenares de vidas de Jesús. No sé si a ustedes les ha tocado leer alguna vida de Jesús. Me acuerdo que la última que leí yo fue de Fulton Sheen, un obispo americano, ¿sí? Y pasando por figuras conocidas, pues, como estos, escribió centenares de vidas de Jesús. Todo que era erudito se pretendió trazar la figura auténtica, histórica de Jesús, distinguiendo y suprimiendo, según ellos, determinados textos y escenas de los evangelios que ellos consideraban como no históricos o como interpretaciones dogmáticas, de tal forma que de las primeras comunidades, Albert Schweitzer, por entonces conocido teólogo y exegeta, y que más tarde habría de ser famoso como médico de Lambere, allá en África, escribió la clásica historia de la investigación sobre la vida de Jesús, evidenciando el fracaso en que había desembocado tales intentos. Y dice que cada época, consiguientemente, de la teología, descubría sus propias ideas de Jesús, solo que de este modo se conseguía darle vida, pero aún no eran conocidas únicamente en las distintas épocas, se reflejaba en él, sino que cada uno en particular
creaba una imagen propia de Jesús. Jesús como el gran filósofo, Jesús como el gran sabio, Jesús como un dramaturgo que curaba. En fin, cada quien fue creando una historia, una biografía de Jesús a su estilo, casi como contemporáneos a su tiempo, pues no. Y entonces pues ahí cae en la cuenta de que consiguen darle vida, pero que cada quien hacía su propia obra bajo sus propios principios y terminaban reconstruyendo según su propio parecer y proyectaban ellos lo que ellos tenían como fundamental y al final pues crearon un propio Cristo que no tenía que ver nada con el del Evangelio. No hay pues empresa histórica más personal, dice él, que escribir la vida de Jesús. Es lo más maravilloso. Es de todos los puntos imposibles escribir una biografía de Jesús en la que no existan lagunas, trazando su personalidad a partir únicamente de sus palabras, actos y comportamientos y de las grandes tendencias y corrientes de su época. Los evangelios proporcionan al historiador crítico un cúmulo de tradiciones, a veces mutuamente aisladas y apenas vinculadas extremadamente, que no son sino testimonios de fe expresados en el culto o resúmenes de predicaciones que realizadas para el gran público, principalmente de la gentilidad, o sea, para los gentiles, o sea, los que no eran judíos. El problema aún es más grave cuando a partir de los textos del Nuevo Testamento pretendemos esbozar la conciencia histórica de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Se consideró a sí mismo como Mesías e Hijo de Dios. Se anunció a sí mismo como Hijo de Hombre que había de venir en breve sobre las nubes del cielo. Hasta hoy la investigación puramente histórica no ha sido capaz de darnos una respuesta segura. Por otra parte, tenemos que darnos cuenta que entra ahí en el juego otro factor que iremos desarrollando más adelante. Se trata del llamado círculo hermenéutico. O sea, podemos reconstruir la historia sin al mismo tiempo interpretarla. Ustedes mismos hagan un intento y pregúntense, ¿puedo escribir yo mi propia biografía sin interpretarla? No. Siempre va a ir mi experiencia. Siempre va a ir mi subjetividad. Y yo veo una cosa de mi persona, de quién puedo ser y quién puedo ser, y el otro me ve y me ve de manera distinta. Me capta de manera distinta. ¿Sí? A eso se llama círculo hermenéutico. Entiendo por hermenéutico círculo interpretativo. El historiador aborda el objeto de interés con los ojos propios de la época, con los intereses, pues de alguna manera dictados por el concepto de su tiempo, y al mismo tiempo, pues poseen acerca de la ciencia. Por más capaz que sea de hacer abstracción de sí mismo como sujeto, jamás podrá salir para llegar al objeto. Por eso, toda la vida de Jesús habrá de ser necesariamente un pedazo de la vida del propio biógrafo, el que está escribiendo la vida de Jesús. Siempre existirá el elemento de la interpretación. Es un círculo de que nadie se puede salir.
me acuerdo que decía Gastón Bachelard a mediados del siglo XX, decía él que todo conocimiento tiene un interés y siempre vamos a encontrar lo que andamos buscando, ¿sí? O Luz Althusser decía, toda lectura es una lectura culpable. O sea, leemos y recogemos lo que nos importa. Lo que no, lo hacemos a un lado. El mismo, ya muy contemporáneo, ¿cómo se llama? De la escuela de Frankfurt, se me fue el nombre ahorita, pero dice que el libro se llama Conocimiento e Interés y habla de ese, todo conocimiento lleva a un interés necesariamente. Entonces, pues, el círculo del que nadie puede salir. Y esto se manifiesta en los propios evangelistas. Para Marcos, que escribió en el año 65, 69, hay un lapso, no podemos decir, ahora los veo yo muy marcadito, que ese es el año fulano. No, es muy difícil marcar el año, qué año fue, pero fue entre el 65 y 69. Y sabemos porque fue el tiempo que destruyeron el templo y en el Evangelio de Marcos no aparece la destrucción del templo. Entonces lo ponemos antes de la destrucción del templo, que probablemente fue por el año 67, 68, ¿no? Hay quien lo pone hasta el 65. Pero entonces, para Marcos, Jesús es ante todo el Mesías Cristo escondido, el gran liberador que desendemoniza la tierra allá donde acude. Por eso Marcos se le va a mirar siempre expulsando los demonios, curando a los enfermos. Por eso, más que referir palabras que parábolas, lo que Marcos relata son los actos y los milagros. Jesús es el triunfador cósmico sobre la muerte y del demonio, que libera de la tierra los poderes alienantes e introduce la paz divina. A pesar de todo, se niega a revelarse explícita y públicamente como Mesías. Ese que tenemos en Marcos, el secreto mesiánico, donde dice él, el mismo Jesús, cuando expulse, cállate, demonio. Y le dice al otro, no diga nada, los calla, ¿sí? Y es el único que logra recoger la angustia de Jesús en la cruz y puede poner el Salmo 22 en boca de Jesús. Elí, Elí, lema sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todavía no hay toda una descripción clara, dogmática de Jesús. Ya los demás evangelistas van a tener mucho cuidado en tratar la pasión y la muerte de Jesús. Marcos no lo va a hacer tanto. En el caso de Mateo, que escribe para los judeocristianos y los griegos de Siria, hacia los años 85, 90 más o menos. Aquí nos pone 70, 75. Se me hace muy adelantado eso. 85, 90, ve a Jesús, el Mesías Cristo, profetizado y esperado. Es el nuevo Moisés. Es el que va y sube al monte y da las bienaventuranzas. Es Moisés que sube al monte y baja con las tablas de la ley. Ahora Jesús es el que sube al monte y baja con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren. Que es el nuevo Moisés. De hecho, es el que nos presenta que Jesús es buscado por Herodes. Lucas no lo describe eso. Y cómo se va cómo es echado también, sale a Egipto, como el mismo Moisés echaba a las aguas y sale a Egipto con el caso a José que se le aparece, porque está corriendo buscando a muerte. También está a muerte con los propios
los propios, que no eran ni pueblo judío todavía, en el Éxodo, allá cuando lo echan al agua en aquella retama para que lo encuentre la reina, la princesa, la hija del rey, y lo tiene como parte de ello, ¿no? Es el nuevo Moisés para él, que tiene una ley más perfeccionada, un fariseísmo mucho más riguroso. No he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Lo que trajo fue un nuevo evangelio. Jesús es aquel que muestra mejor que nadie y de un modo definitivo cuál es la voluntad de Dios, dónde descubrirla y cómo ponerla por obra. Para Lucas, el evangelista de los gentiles y de los griegos, escrito más o menos en el año 85-90, para él Jesús es el libertador de los pobres. Desde el capítulo 4, bueno, el primero, luego que aparece Hosana, el hijo de David, cuando aparece los ángeles, Jesús pobre, nacido en Belén, que no hay campo para ellos. Después, cuando está en Cafarnaúm, recoge el libro del profeta Isaías. Eso es una teología del propio San Lucas, y recoge el profeta Isaías, y el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, afligidos, darles el consuelo, liberar a los de corazón contrito y proclamar el año de gracia del Señor, etc. Así Lucas va a los enfermos, a los pecadores, a los marginados, tanto social como religiosamente. Es hombre revelado y a un tiempo el Hijo de Dios, que reveló la condición filial para todos los hombres. Siguiendo el ejemplo de Cristo, el hombre se sabe radicalmente transformado y situado dentro del reino de Dios. Para Juan el Evangelista, que escribió en el año 90-100, hay quien nos pone hasta el 110, y es toda una escuela la que tiene Juan. Jesús es el Hijo de Eterno. Inajejo logos toteu. En el principio era el verbo, extinto teún, y el verbo extinto se hizo carne. Vamos curiosamente, Marcos nos presenta a Jesús ya grande, no nos lo presenta Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Inmediatamente aparece Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, y Jesús, arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. Para Mateo, presenta a Jesús en el nacimiento de él. Para Lucas, lo va a recoger en la genealogía anteriormente, como recoge toda la genealogía y nos lo presenta como el hijo de David. Para Juan, se remonta al principio de la creación. Desde antes de la creación ya estaba con el Padre, era Dios, y sin él nada fue creado, todo se creó por Dios. Así Jesús es el Hijo eterno de Dios, el Logos que planta su tienda entre los hombres, con el fin de ser para ellos camino, verdad y vida, agua viva. La figura de Jesús que emerge en el Evangelio de Juan es una figura única, exclusivamente. Juan, el teólogo, para quien los hechos están en función de una teología que, lejos de historizar, se trata de una teología querigmática, es un anuncio. Cada uno de los capítulos lo puedes quitar y no pasa nada. No recoge una historia, sino una catequesis. Nos presenta el primer capítulo, el nacimiento; el segundo capítulo, las bodas de Caná, él es el nuevo novio; el tercer capítulo, vamos a distinguir allá a Jesús; el cuarto capítulo, la mujer aquella adúltera, aquella que se encuentra, la samaritana; así cada uno de los capítulos va describiendo una catequesis, porque ya hay una comunidad que está puesta ahí.
y va recogiendo eso y nos los va expresando de esa manera para la comunidad que está recogiendo él, ¿no? Hasta que llegue ya el capítulo 10, por ejemplo, el ciego de nacimiento, que es la fe, como describe la fe como un proceso de encuentro con el Señor y cómo lo va distinguiendo aquel ciego, ¿no? Y hasta que lo logra mirar y contemplar verdaderamente. Pablo no conoció a Jesús histórico, anuncia a Cristo resucitado. La fe como un paradigma de la nueva humanidad, los cielos nuevos, la tierra nueva, presentes en este mundo. El autor de la carta a los Colosenses, que no es Pablo, por supuesto, debe ser un discípulo de él, y los Efesios, utiliza categorías con sistemas de pensamiento, yo digo que estoicos y gnósticos, que responden a la pregunta, ¿cuál es la función de Cristo en la redención del cosmos? Como puede deducirse de esto, en estas breves indicaciones, cada autor, dentro de sus propias preocupaciones pastorales, teológicas, apologéticas, incluso existenciales, intenta responder a su modo a la pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y cada uno de los autores sagrados ve con sus propios ojos a un solo y mismo Jesús. Con este material que ha llegado a nosotros a través del Nuevo Testamento, no podemos pues elaborar una biografía de Jesús histórico científicamente pura. Dejarías aquí, abriría esto para los comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta, algo, ya nos quedan los 2 minutos, pero no te podemos tener la oportunidad para. Levante su mano que quiera participar y Roberto, dale, le puedes dar. Roberto, abre el micrófono. Ya está abierto. Ábrelo, Roberto, el micrófono. Ok. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok, padre, mire, pues esto es muy, muy amplio, ¿no? Pero me quiero regresar a su comentario de que en cada época tenemos una explicación de Un intento. que nos hemos dado nosotros mismos, vamos. Pero padre, en tantas culturas, en tantas explicaciones que ha habido a través de nuestra tierra, de nuestro planeta, muchos entendimientos, muchas maneras interpretativas. Caray, esto es amplio, amplio, amplísimo. Sí, mira, yo hace ya como unos 10 años me invitaron a presentar en la Universidad Pontificia, un mes estuve ahí para que presentara una visión panorámica de cómo va la cristología, todos los elementos cristológicos de nuestro tiempo. Yo soy un estudioso de la cristología y cada libro nuevo que va saliendo voy revisando, tratando de entender, de ver por dónde van, ¿no? Desde aberraciones tremendas hasta otras cosas, ¿no? Claro, al final de cuentas tenemos un credo, ¿sí? Que está marcado por ahí, que tenemos, es el que es como los ejes que nos van dando la pauta para no brincarnos. Sin embargo, bueno, tratamos de entender, de explicarle, porque decir que si es un solo Dios, un solo hombre, plenamente, bueno, pero hay elementos que tenemos que explicar, ¿sí? Y esto, bueno, es largo. Estoy dando la introducción. Pues esto lo vamos a ver despacito, poco a poco. Yo por eso no quiero que se me aceleren, porque estoy hablando, voy en la página 3 y son 170 páginas las que tengo escritas. No sé si alguien tenga otra pregunta. Bueno, ¿será que
ya lo dijo, que es mucho material el que tiene escrito y cuando empezó a decir, a leer, a compartir el material, yo dije, pues no entiendo, no capto, pero aquí me quedo. Y con lo que ya me consolé un poquito, no sé si lo hayan anotado bien, dice, la vida de Jesús será una parte del mismo biógrafo. Entonces, pues según mi historia o según mi situación, porque la de ayer y la de ahora puede ser diferente, es como yo puedo captar a lo mejor o sentir un poquito de lo que de la vida de Jesús y en lo que siempre llego a coincidir y que me llena de paz, es decir, estar en oración, estar con el Señor, estar con Dios, con el Padre, con mi Creador. Entonces, de tanto material, pues espero una breve frase quedarme cada vez y no desesperarme, y los invito a los demás, pues que no se desesperen y que sigan participando. Ajá. Sí, yo creo que es muy importante entender que les dije muy claro yo, después de hablarle todo el silencio y eso y cómo el significado de Cristo, les dije yo que íbamos a entrar a un salón de clases, que no estamos en un templo. Estamos tratando de desmenuzar, de hacer y de trabajar esto que estamos haciendo. No estamos afirmando ningún elemento de fe. Estamos trabajando históricamente, estamos trabajando con el instrumental para poder comprender y profundizar más en nuestra fe en el Señor. Porque lo decía en primera Pedro 3:15, hay que dar razones de nuestra esperanza, ¿sí? Y es importante que nosotros tengamos la posibilidad de que vayamos ampliando nuestros criterios. Y claro está, no tiene la referencia que hablamos de la experiencia del encuentro con el Señor, pues estamos hablando exactamente de otra cosa, ¿no? O sea, no estoy aquí yo dando ejercicios espirituales. Estoy dando una clase en un salón, no estamos en un salón, eso nos diferencia del salón, pero ojalá que podamos tener la capacidad de apartarnos de no sentir que nos están criticando nuestra fe. No. Este es un proceso de cómo hemos llegado a conocer al Señor, cómo hemos llegado a descubrir plenamente y cómo el misterio es inagotable. Por eso decía, estamos ante el silencio. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de la palabra, y lo hablamos del silencio, y al final eso es lo que nos queda, el silencio y nuestro encuentro con el Señor. Pero eso es una parte importante que podamos vivir en nuestra vida de fe. Lo otro es que necesitamos cimentar, fundamentar nuestra fe en una parte también de la racionalidad, no solamente en un estado de ánimo, en una profesión de fe que sí tiene, esa profesión de fe llegó porque se discutió, se habló, y esa es la historia que estamos viendo. ¿Cómo es que llegó? ¿Cómo es que por ejemplo, no ha llegado, pues yo no he visto cómo hubo un momento en que hicieron el Diastazarón, se llamó, es decir, que quisieron hacer de los 4 evangelios un solo evangelio, y la iglesia no lo permitió, no lo aceptó. Inmediatamente lo dijo, esta es una herejía. Hay un evangelio que es el que es anunciado, y hay 4 evangelistas. ¿Sí? Hay un solo evangelio y 4 evangelistas. Cada uno tiene su visión y su forma, y tiene sus contradicciones. Para Lucas, Jesús no está en una montaña, está en un monte, porque la perspectiva cristológica es totalmente distinta a la de Lucas a la de Mateo.
Viremos cómo incluso cronológicamente encontraremos contradicciones entre los evangelistas, ¿sí? Y las perspectivas que ellos tienen dan la posibilidad de que uno pueda entonces descubrir que hay elementos interpretativos ahí, pero que están interpretando un hecho. Nos lo están poniendo a nosotros para que nos crezcamos en la fe y podamos crecer y producir y crear nuestra propia cristología, ¿no? Por nuestra propia coherencia fundamental para nuestra vida. Pues muy bien, no les dejo con la cabeza más caliente porque espero que no se angustien. Tengo un relajo aquí con los perros, por eso no abría el micrófono, pero sí, valorar la importancia de esta apertura que tenemos. A mí me encanta tener esta apertura al discernimiento, al acercamiento, al tratar de encontrar sentido a nuestra fe, ¿no? Porque esto no lo tenemos, bueno, no lo tienen en otras, ¿cómo llamarle? Sectas, donde las cosas son como son y no has de salirte de tu libro porque así es como te debes de conducir y no averigües. Entonces nosotros tenemos esa gran oportunidad de valorar, pues, y de no echarle flojera, pues sí, es complicado y de lo mejor no le entiendo y la noto, pero echarle ganas a esa, pues, a tratar de comprender, ¿no? De todos los misterios que tenemos. Y pues muchas gracias otra vez por reiniciar nuestro curso. Y pues nomás es todo lo que quería decir. Hace rato quería hablar, pero tengo un relajo aquí con perros atrás y no. Es parte de la vida. Parecían, sí. Muy bien. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.